¿Qué tal, mi gente? Dios les bendiga. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Sean todos nuevamente bienvenidos a su canal cristiano. Cristo es el fundamento seguro. Les saluda a su servidor, el pastor Luis Enrique. En esta ocasión trayendo un nuevo tema. Un tema que muchos se preguntan, tanto cristianos y aún personas que no son creyentes. Porque es un tema que tal vez muchos alguna vez nos hemos preguntado por qué existe el mal en el mundo, por qué hay tanta maldad, por qué si hay un Dios bueno, por qué existe tanta maldad. Pero todo tiene una explicación, todo tiene una razón y es lo que pretendemos en este momento, en esta enseñanza, pues dar a conocer. Así que si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, comentes, me dejes un comentario. Si este contenido te edifica, suscríbete para que seamos más los que cada día pues crecemos en este canal. Así que Dios te bendiga y vamos a arrancar. Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la gente es tan mala? ¿Por qué si Dios existe, por qué también existe el mal? Pero dice la Biblia en Génesis 1:31 que Dios creó todo absolutamente bueno, ¿no? Pero nosotros como seres humanos, aunque fuimos creados buenos, tenemos por dentro esa capacidad de no ser buenos, es decir, escoger hacer el mal o hacer el bien. Pero recordemos que el mal o la maldad no es algo o alguien que pueda existir por sí mismo, ya que el mal necesita de alguien para existir. Y el mal existió porque el hombre decidió alejarse de Dios. El mal es como un parásito que necesita de alguien para existir en este mundo. Y el mal existe porque el hombre se alejó literalmente de Dios. Y es por eso que al alejarse el hombre de Dios, comenzó la historia de la maldad. Entonces recordemos que el mal no es algo o alguien para que pueda existir. Dios tampoco creó el mal para añadirlo después al hombre, ya que Dios al hombre le dio la capacidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo. En palabras sencillas y entendidas a nosotros, el mal es la ausencia del bien, el mal es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. El mal es la ausencia de Dios en este mundo. Y la maldad y la depravación fue el estado en que cayó el hombre cuando pecó y se alejó de Dios. La maldad entonces existe en toda la humanidad porque el hombre se apartó de Dios y al dejar los caminos de Dios, el hombre siguió sus propios pensamientos y caminos. Por eso leemos en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente a la maldad. Por eso es que el hombre escoger sus propios caminos, escogió la maldad y cayó en ese estado de depravación. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó literalmente de Dios y comenzó a seguir sus pensamientos y sus caminos. Por eso es que la maldad existe en la humanidad, porque el hombre no desea seguir las leyes de Dios, y al seguir sus propios caminos y pensamientos, pues el ser humano se alejó mucho, totalmente de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que el mal exista? Hemos visto que el mal no es algo o alguien que exista por sí mismo. El mal necesita de alguien para manifestarse, porque el mal está en nosotros.
Dios nos hizo buenos, pero puso en nosotros esa capacidad de elegirlo o no. Por lo tanto, el mal y la maldad entraron en el corazón del hombre cuando éste pecó, desobedeció a Dios en el jardín de Edén. Dice en Génesis 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la palabra de Dios. Así dice Génesis 3:7. Cuando sus ojos fueron abiertos, es decir, comenzaron a entender, a ver, a saber entre lo bueno y lo malo, sus ojos fueron abiertos en sentido figurado. Mirando su desnudez, sintieron vergüenza y culpabilidad, porque supieron que habían hecho algo malo delante de Dios y se escondieron. Al experimentar el pecado y sus consecuencias y elegir ese camino, el hombre comenzó a experimentar y a recibir todo lo que había sembrado. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que el pecado tiene consecuencias letales. Y el hombre cosechó de su rebelión todo tipo de sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte. Y por eso vemos tanta maldad en este mundo, tanta destrucción, tanta depravación, porque el hombre se alejó de Dios. El hombre no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios ni de sus leyes. Y por eso el hombre comenzó a experimentar todo tipo de sufrimiento. Dios permite que el mal exista en el mundo, porque Él ha dado a este mundo la decisión voluntariamente de escoger entre el bien y el mal. Lo dice Deuteronomio 30:29. Dice el texto: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios no puede violar este orden que Él mismo estableció en este mundo, dando al ser humano la libre elección entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Las Escrituras dejan muy claro que Dios desea que sus criaturas elijan libremente adorarlo y obedecerlo. Y el amor que no es libre, pues tampoco es real. Por lo cual Dios permite que el mal exista, porque Él nos creó con la capacidad de rechazarlo o amarlo. Entonces el mal existe porque el mundo eligió rechazar a Dios. Pero cuenta la Biblia que algún día terminará la maldad. Por algo dice la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que la maldad deje de existir, pues tendría que Dios terminar con la humanidad, para que el pecado deje de existir. Porque mientras haya seres humanos, la maldad y el pecado existirá. Pero sin embargo, dice la Biblia que Dios algún día juzgará a este mundo. Por eso es que Él envió a su Hijo, para que todo aquel que ponga, o los que pongamos nuestra fe en Jesús, tengamos vida eterna. Dice Apocalipsis 20:4 que algún día el Señor eliminará la muerte, no habrá maldición, no habrá dolor, no habrá llanto. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará un día cuando Dios redimirá a toda la creación, porque dice la Biblia, y nos promete días mejores, un paraíso, vida eterna, un lugar donde no habrá muerte, lágrima, dolor y llanto, porque las cosas viejas pasaron. La respuesta clara es: ¿por qué el mal existe en este mundo? Porque el ser humano se alejó de Dios. El mal es simplemente la ausencia
del bien, como lo es. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Dios es luz, Dios es vida. Cuando el hombre se aleja de Dios, cosecha todo tipo de sufrimiento, dolor, muerte, maldición, pecado, y vemos la consecuencia en esta humanidad. Luego Dios sigue llamando a este mundo a buscarlo. Por eso Deuteronomio 30:29 dice: He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Escoge a Jesús para que tengas vida. Escoge a Jesús para que tengas salvación, porque algún día Dios va a exterminar toda la maldad de este mundo. Que Dios te bendiga y recuerda que Jesucristo te ama y te está esperando con brazos abiertos. Dios te bendiga grandemente.